muchachos, bueno, es la intención de grabar este video es para darle seguimiento a su trabajo de proyecto. No me acuerdo muy bien hasta dónde nos quedamos. Según yo, lo último que hicimos fue el diseño de su colector principal, en donde se calculó el gasto total de aguas residuales y el gasto total de aguas pluviales, considerando el área total de la zona de estudio y la precipitación media anual. Hicieron la suma de estos dos gastos y con eso y con la fórmula de Manning, aplicando las velocidades de diseño que vienen en su manual, ustedes despejaron un área y de la fórmula del área despejaron el diámetro y con eso pudieron hacer el dimensionamiento de su colector principal. Una vez que tenían esto, yo les pedí que eligieran un diámetro comercial. Eso, pues dependiendo de las tablas que ustedes encontraran de cada material en específico, que podía ser concreto armado o cualquiera de los plásticos que sabemos que se utilizan para este tipo de tuberías. Entonces, les dije que una vez que tuvieran ese diámetro comercial y la pendiente de los puntos o de los pozos de visita que van a estar generando los tramos de su colector principal, ustedes revisarán las velocidades, esto con ayuda de la fórmula de Manning, donde se relaciona la pendiente de los tramos, el material con el coeficiente de rugosidad y el radio hidráulico. Ese radio hidráulico lo van a considerar con el, o más bien del diámetro comercial que ustedes están proponiendo. Hasta ahí nos quedamos con el diseño del colector principal. Y dijimos que iban a estar realizando el trazo de sus subcolectores. Yo aquí les puse un ejemplo como los que vemos en clase normalmente, en donde tenemos delimitadas las manzanas y bueno, en este caso tendrían que tener todos los lotes. Yo nada más para cuestiones de explicación y demás, nada más puse lotes en una manzana, pero saben que todas las manzanas deben llevar sus lotes. Hasta este punto, y esa fue la última actividad que yo les pedí, incluso ya en línea, fue que me mandaran el trazo de su red, en donde indicaran ya más bien el colector principal con la simbología que ya les he enseñado y los ramales, bueno, más bien los subcolectores o ramales, ¿no? Que podemos llamarlos de la misma forma. Además de ese trazo, con las indicaciones de las curvas en donde nosotros vamos a señalar o vamos a indicar el flujo, ¿sí?, de las tuberías y las flechitas que también indican la dirección del flujo, yo les pedí que también ya fueran poniendo los pozos de visita. Eso también lo vimos en clase, ¿sí? Dijimos que esos pozos de visita se van a estar poniendo en los lugares en donde se requiera, en cambios de dirección, en aportaciones, en cabezales de ramales, etcétera. Ya vimos ese tema en clase, entonces eso no debería ser un problema. Hasta ahorita todos deberíamos de ir en este punto, ¿sí?, en donde tenemos el trazo y en donde ya tenemos el diseño del colector principal. Ahora lo que vamos a hacer es estar calculando los gastos de aguas residuales por tramo. ¿Para qué? Pues para diseñar estas tuberías, ¿sí? Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir analizando tramo por tramo. Un tramo es el pedacito de tubería que hay de un pozo de visita a otro. En el caso de este ejemplo que yo les estoy poniendo, por ejemplo, un tramo del tubo es de A a B. Y vamos a estar construyendo una tabla que la tengo de este lado, en donde van a indicar en la primera columna el tramo y así, ¿no?, de A a B. El orden o la forma en la que ustedes pongan esta nomenclatura de sus pozos de visita es indistinto, también es algo que ya les había comentado, siempre y cuando ustedes lleven el control y lleven el orden de cómo están haciendo esa numeración, ¿sale? Entonces, bueno, aquí en su tabla van a poner, repito, el tramo AB. Voy a hacer un poquito más para acá la cámara para que vean las columnas que va a comprender esa tabla, o por lo menos hasta ahorita. Esta tabla va a ser una tablota, o sea, van a tener como 20 columnas. Entonces vayan haciéndolo en Excel para que todos sus cálculos y toda su tabla la tengan en un mismo archivo y ustedes vayan llenando los espacios. Entonces, repito, la primera columna van a estar indicando el tramo, de dónde a dónde va. Es importante que esta mención de este tramo lo hagan como lo están haciendo aquí en la dirección del flujo,
¿sí? Es decir, si yo tengo aquí una dirección de flujo de B a C, o sea, hacia acá va el agua, así tienen que ponerlo en su tramo. No se va a valer que me digan el tramo DC. Pues no, porque, o sea, aunque sí es el mismo tramo, la dirección del flujo no es esa, o no es la correcta, ¿sale? Entonces, en la tablita quiero que me lo pongan así. El tramo indicando la dirección del flujo. Ajá. Van a poner la longitud. Se supone que ustedes están trabajando su plano escalado. Ajá. Y de hecho ya está con curvas de nivel y todo. Entonces, en teoría deberían ustedes saber cuánto mide de este punto a este punto, ¿sí? Para sacar esa longitud, yo quiero que de cada circulito de este que están ustedes indicando aquí, ubiquen su punto central, o sea, el centro, un puntito aquí, y en este, por ejemplo, el puntito central, y luego en este el puntito central, y así, en cada una de las simbologías. Ajá. Entonces, la longitud que tenga de este punto a este punto, ¿sí? Va a ser la longitud que ustedes van a estar reportando aquí, en metros, ¿sale? La longitud de ese tramo. Ahora bien, ustedes van a estar sacando también la pendiente que hay de este tubo para posteriormente también revisar la velocidad con la ecuación de Manning. Ajá. Entonces, bueno, van a estar sacando esa pendiente con esto, ¿sí? Ustedes tienen aquí la simbología de sus pozos de visita, tienen aquí estos puntos centrales que estoy indicando ahí en el ejemplo, y van a sacar una línea de acotación. Ajá. Esa línea va a ir del centro del circulito con el que están simbolizando el pozo de visita y la van a mandar a 45 grados. Ajá. Y de ahí van a sacar una horizontal en donde les quepan los números o los valores que corresponden a la cota de terreno, es decir, la elevación que ustedes van a estar sacando con ayuda de sus curvas de nivel. Si ustedes tienen perfectamente triangulado y referenciado su plano, no van a tener problema. Basta con acercarse a ese punto y ustedes pueden conocer la coordenada X, Y, Z. En el caso de la coordenada Z es precisamente la elevación. Ajá. Si ustedes no tienen de manera adecuada esa triangulación, ¿sí? Entonces van a tener que hacerlo, a mano. Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos una curva de nivel y aquí tenemos otra, ¿sí? Y aquí tenemos la curva de nivel 90 y aquí tenemos la curva de nivel 89. Entonces, y yo quiero conocer la elevación de este punto, ¿sí? Pongo aquí mi línea de cota, que es la línea de 45 grados, y luego mi horizontal. Entonces, de aquí a acá yo voy a sacar una línea perpendicular a la curva de nivel. Y de aquí hacia acá también una línea que sea perpendicular a la curva de nivel. Ajá. Y aquí tengo una distancia de aquí a acá, ¿sale? Entonces vamos a hacer una reglita o una forma de triángulos semejantes, ¿sí? En donde decimos que de aquí a acá hay un desnivel de 1 metro, ¿sí? Y entonces podemos poner aquí 1 metro de desnivel, la distancia de esta D que están sacando aquí. Esa D, como el desnivel que ustedes quieren conocer es el que hay de este punto con respecto a esta curva de nivel o de este punto con respecto a esta curva de nivel, es indistinto. Si lo van a hacer con respecto a esta curva de nivel, entonces tienen que sacar la distancia de este punto a esta curva. Si lo quieren hacer con respecto a esta curva de nivel, tienen que sacar la distancia de este punto a esta curva, ¿ok? Entonces, eso va a ser una distancia X que ustedes pueden medir, esa la pueden determinar. Entonces, esa X va a ir acá abajo. Entonces, lo que ustedes van a estar calculando es el desnivel que existe. Ajá. Esa es mi incógnita, ¿sí? Entonces, de esa reglita de 3 o de esta relación, se conoce este desnivel, se conoce esa distancia, que es lo que mide esta línea que ustedes van a estar generando. Ajá.
conocen esta distancia X, que es la distancia del punto con respecto a la curva o a las curvas. Y entonces la única incógnita es esta, que es el desnivel. ¿Sí? Entonces ustedes van a conocer esto, van a despejar esta parte, y van a conocer un desnivel, que a lo mejor, si yo lo saco con respecto a esta curva de 90, ese desnivel me va a dar, no sé, a ojo, yo puedo decir que esa incógnita vale 0.25. Ahora bien, esos 0.25, ¿qué voy a hacer? Pues como aquí la curva va bajando, o sea, pasa de 90 a 89, entonces a este 90 le voy a restar esos 0.25. Por lo tanto, el nivel aquí, o la cota, va a ser ¿de cuánto? De 89.75. ¿Sí? Y esa va a ser la altura de este punto. Eso tendrían que hacerlo para cada uno de los pozos de visita o para cada uno de los puntos a donde están llegando sus tramos de tubería, ¿sí? ¿Para qué? Para que conozcan la altura de este punto, de este punto, de este punto, de este y de este, y al momento de sacar pendientes, pues ustedes puedan conocer el desnivel que existe entre este punto y su longitud, recordando que la pendiente o que la fórmula de la pendiente es igual a una distancia, a un desnivel entre la distancia. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno. En el caso del colector principal, se hizo un análisis de usos de suelo, se hizo un análisis de dotación y de porcentaje de aportación para poder determinar cuánta agua es la que iba a estar recibiendo ese colector. Pero ese es en general. Ahora vamos a estar sacando los gastos de agua residual por cada uno de los tramos. Para eso es importante que ustedes tengan su notificación y que sepan qué uso de suelo tiene cada uno de esos lotes. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos n número de lotes, ¿sí? Podemos tener 30, 50, 80, no sé. Tenemos que identificar exactamente hacia dónde va a estar vaciando el agua esos lotes, hacia qué tubería. Esa es una plática que ya habíamos tenido también en clase. Entonces, una vez que se hayan identificado esos tramos que van a estar recibiendo aguas residuales y aguas pluviales o solamente aguas pluviales, vamos a empezar ahora sí a cuantificar los lotes que van a estar descargando a este tramo. Y entonces el gasto de aguas residuales en ese tramito va a ser, o lo vamos a poder sacar con esta fórmula, que es la aportación de cada uno de los lotes, ¿sí? Y esto pues va a estar en función del uso de suelo. No todos los lotes van a tener el mismo uso de suelo, pero para eso ustedes ya hicieron un análisis de los usos de suelo de su proyecto. Entonces ya deben de tener bien identificados de los 40, 50 lotes que van a estar descargando a ese tubo, cuántos son de uso habitacional, cuántos son de uso comercial, cuántos son de etcétera, ¿sale? Eso ya lo habíamos platicado. Entonces van a calcular la aportación o van a multiplicar más bien la aportación por el número de lotes, que se tiene en ese tramo, ¿sí? Entonces, este dato de gasto de aguas residuales lo van a poner en la siguiente columna, ¿sí? De su tablita. De ese tramo nosotros ya podemos conocer la longitud, podemos conocer la pendiente, que aquí les estoy poniendo la fórmula. Ay, perdón, aquí ya me equivoqué. Es desnivel entre la longitud, aquí es al revés. Lo puse mal al momento de hacer mi apunte. Pero bueno, ya saben, ¿no? Es el desnivel entre la longitud para poder sacar la pendiente. El gasto de aguas residuales, que es el que van a estar calculando aquí. Y vamos a dejar pendiente ahorita la parte de gasto de aguas pluviales. Lo vamos a dejar para otro video o para otro avance. Sí, miren, lo voy a acercar un poquito más. Es que no tengo tripié, ¿sale? Entonces ahorita esos son los elementos con los que puedo estar trabajando. Entonces ya les había yo dicho que hicieran un análisis de esto, en donde ustedes en cada tramo indicaran si va a haber agua residual y si va a haber agua pluvial, y al momento de hacer la suma pues va a aparecer aquí. Pero hay tramos en donde no necesariamente hay aguas residuales, como por ejemplo, si me paso aquí a mi dibujito, en esta parte, si nosotros tenemos esta lotificación, estos lotes van a estar descargando
de esta forma hacia el subcolector o hacia el ramal. Así, miren, a través de las atarjeas. ¿Sí o no? Pero en esta parte, en teoría, no vamos a estar descargando aguas residuales, ¿sí? Pero ya habíamos dicho que aguas pluviales sí. Entonces tenemos el análisis de estos dos tramos, de A a B y de A a E. De A a B hay descarga de aguas residuales y también va a haber pluviales, ¿sí? Por eso aquí en mi tablita tengo palomeado los dos, aguas residuales y aguas pluviales, y aquí va a haber una suma. En el caso del tramo de A a E, solamente tengo o solamente voy a tener descarga de aguas residuales, ¿sale? Entonces, por eso aquí en mi tabla pongo que no hay descarga de aguas residuales, pero sí va a haber descargas de aguas pluviales, ¿sí? Ustedes pueden ir haciendo esto así y después agregar otras dos columnas en donde ustedes pongan el valor o directamente ir poniendo el valor, y en los casos en donde no haya, pues poner un 0 o poner una rayita así en donde cancele el valor, ¿ok? Entonces, esta actividad es lo que ustedes me van a estar entregando, ¿sale? ¿Para cuándo? Ah, bueno, una vez que ustedes ya tengan, una vez que ustedes ya tengan su gasto de aguas residuales, en teoría, vamos a esperar ahorita a tener el gasto de aguas pluviales para que ustedes puedan tener los gastos totales y con esto dimensionar y entonces revisar por Manning. Se va a revisar por Manning cada tramo, ¿sale? O sea, lo mismo que hicieron para diseñar su colector principal, ahora lo van a hacer repetidas ocasiones por cada tramo de su colector, ¿sí? Hay diferentes gastos, miren. En esta parte, en este tramo solamente recibe esta partecita, ¿no? Pero en este tramo ya recibe esto más esto, ¿sí? Y en este tramo ya recibe lo que llevo de aquí, lo que llevo de este tramo y lo que llega acá. Ajá. En este tramo de aquí, bueno, nada más es esto, ¿no? Porque aquí inicia el tubo, ¿sí? Pero en este tramo de aquí a acá, de E a F, ya voy arrastrando lo que llevo de aquí más esto, ¿sí? Ahora, si hago el análisis de F a G, entonces ya son más cosas, las que debo considerar. Es el tramo de aquí, este que baja por aquí, este tramo y hasta aquí llego con ese gasto. Ajá. Si quiero hacer el análisis de G a H, entonces tengo que considerar ahora este que baja aquí y este. Y así sucesivamente. Obviamente que el gasto que yo voy a estar registrando en estos puntos va a ser mayor porque son como los acumulados. Ajá. Con estos gastos mayores es que yo voy a estar diseñando todo el tubo, ¿sí? O sea, no va a ser de que a cada tramo le vamos a estar sacando un diámetro, porque entonces nos va a quedar como un cono y no tiene caso. Vamos a diseñar con los acumulados que me genere en este punto, en este, es decir, en los puntos en donde se va a conectar con el colector principal. Espero que se entienda eso. Ajá. Pero para eso necesito primero los gastos de agua pluvial para que ustedes puedan ir haciendo las sumas y los acumulados, puedan hacer sus diámetros, puedan proponer un material, puedan hacer su revisión de velocidades y ya. Ajá. En teoría, hasta ahí por el momento voy a dejar el proyecto, hasta el cálculo o el diseño de todos los colectores, bueno, más bien de todos los subcolectores, ¿sí? Entonces les voy a pedir que no se atrasen al momento de calcular esto de su gasto de aguas residuales y dejamos pendiente lo del gasto de aguas pluviales, ¿sí? Hasta ahí va a llegar. Cualquier duda, comentario y demás, ya saben, me pueden hacer o me pueden dejar los comentarios aquí en el video, o bien a través de la página de Classroom o de mis redes sociales. Todos pueden tener contacto fácilmente conmigo. Muchos tienen mi celular, todo. Ajá. Entonces, cualquier duda y demás, háganmela saber. Espero que este tipo de videitos nos ayuden a seguir con el trabajo de diseño de nuestro proyecto y que quede claro. Hasta luego.